ciclo donde lo que nos importa es saber qué hacen los investigadores y las investigadoras en el Centro Universitario Regional del Este. Estamos compartiendo este espacio con Camila Gianotti para que nos cuente cuáles son sus líneas de investigación, en qué contribuye la investigación que se hace en esta región para la sociedad local, para el territorio. Y les voy a presentar, Camila Gianotti es antropóloga de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, pero también tiene un doctorado en arqueología que hizo en Santiago de Compostela. Capaz que es mejor que tú nos cuentes un poco cómo fue tu trayectoria académica, de formación. Bueno, como bien decías, egresé de la Facultad de Humanidades en antropología, ya perfilada, ¿no?, hacia la arqueología. Ya desde aquellas épocas trabajaba en la región este y noreste del Uruguay, bueno, un poco investigando sobre la prehistoria de estos territorios, el pasado indígena. Y una vez que egresé, quería seguir profundizando. En aquel entonces no había doctorado en el Uruguay, ahora sí se puede hacer el doctorado. Y me fui a Santiago de Compostela con un grupo de investigación que me interesaba muchísimo, su perfil teórico, profundizar con ellos en lo que trabajan. Trabajaban sobre todo en una línea teórica que se llama arqueología del paisaje. Y bueno, y me fui a hacer el doctorado. Se prolongó un tiempo porque me quedé trabajando en el laboratorio en Santiago de Compostela. Hoy es el Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí estuve 12 años en Santiago hasta que, bueno, me llegó la noticia, las novedades de que la universidad estaba con todo este proyecto de descentralización universitaria y la creación del Centro Universitario Regional del Este. Y ahí se estaba conformando un grupo, un polo de desarrollo universitario, que integraba profesionales, especialistas en distintas disciplinas, y una de ellas era la antropología y la arqueología. Para mí siempre fue un sueño vivir en Uruguay, hacer investigación en Uruguay y trabajar, además, radicada en la región este, así que bueno, en aquel entonces concursé, me presenté al concurso que se hizo, decidí venir y bueno, estoy desde el 2011 trabajando en el CURE, en Rocha, integrando el Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales, pero además coordino un grupo de investigación, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, que tiene 2 sedes, una en Humanidades, ¿no?, y otra unidad asociada en el CURE. ¿Y a qué se dedican? ¿Cuáles son las líneas principales de ese laboratorio? Bueno, como bien lo dice el nombre, ¿no?, Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, trabajamos con 2 ejes, sobre todo, y uno es el paisaje, como campo de estudio, el estudio de la espacialidad humana, de las formas a través de las cuales las sociedades a lo largo del tiempo se han organizado, digamos, en el espacio, han construido sus territorios. Y en ese sentido, bueno, estudiamos mucho las transformaciones territoriales a lo largo del tiempo, el espesor histórico en la configuración de los territorios en los que habitamos. Y por otro lado, eso nos lleva a analizar esas materialidades del pasado y del presente en clave de gestión, de políticas públicas, y ahí es donde entra la pata del patrimonio, ¿no? Muchos de estos aspectos hoy en día son valores, son bienes históricos, culturales, arqueológicos que hay que gestionar, que hay que preservar, que hay que promover y que están además conviviendo con otros usos. Entonces ahí es donde también se consolida ese campo de estudios del patrimonio como ámbito de acción de nuestras investigaciones. En concreto, con los cerritos de indios. Sí, con los cerritos, pero bueno, los cerritos de indios, digamos que es la manifestación arqueológica que venimos trabajando desde hace más tiempo, pero incluso trabajar con los cerritos nos ha abierto, digamos, hacia otros temas que están relacionados con los cerritos y que tienen que ver con los paisajes rurales actuales, con esas transformaciones, después, digamos, de la época de la conquista y la colonización europea,
cómo siguieron usándose esos cerritos, cómo siguen vivos para poblaciones rurales actuales. También la implantación colonial, digamos, la transformación territorial después de la colonización nos llevó a analizar los cerritos y qué rol empezaron a jugar en esos nuevos paisajes coloniales, paisajes de la esclavitud. Entonces, digamos que los cerritos en realidad son una ventana abierta para hablar de muchas cosas que pasaron en estos territorios. Bueno, pero para empezar a conocer sobre esto, contanos qué son los cerritos de indios. Bueno, los cerritos de indios, que son como los mejor los conocemos aquí, en realidad es digamos, una categoría, un término que abarca una variedad de formas arquitectónicas, de arquitecturas en tierra construidas por los pueblos indígenas, ¿no? Los cerritos de indios es el origen de la arquitectura indígena en esta región, digamos, de Sudamérica. Son montículos en tierra, empiezan a ser construidos hace 5.000 años y están en uso hasta nuestros días. Fueron construidos por los pueblos originarios para vivir, para cultivar encima, para enterrar a sus muertos, como marcadores territoriales, como referencias en la construcción del paisaje y del territorio de estos pueblos. ¿Y hay alguna cuantificación de cuántos cerritos de indios están todavía? ¿Es posible verlos? ¿Hay alguna estimación de cuántos hubo? Bueno, nosotros en las zonas donde trabajamos de forma más intensiva, digamos, que es por un lado la región este y noreste del Uruguay, son apenas 2 ventanitas minúsculas de todo lo que es el territorio donde se distribuyen los cerritos. Los cerritos aparecen en todo lo que es el sur de Brasil, el este y noreste de Uruguay, Rocha, 33, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo. Y entonces hablar de cuántos hay es casi que inimaginable, pero nosotros, para tener una idea, en las áreas donde venimos trabajando tenemos cerca de 3.500 cerritos inventariados, mapeados de forma precisa, digamos, lo que podemos llamar nosotros un inventario de ese patrimonio arqueológico, ¿no? Pero comparándolo con el área de distribución, podemos decir que esa cifra se puede multiplicar por 2 y 3 tranquilamente. O sea que estamos hablando de un fenómeno con una distribución y una magnitud territorial impresionante. Que además excede el territorio nacional, como nos estabas explicando. Y la pregunta es, ¿trabajan también con equipos a nivel internacional? Sí, tenemos vínculos muy sólidos con todo lo que son los grupos de investigación del sur de Brasil, de la Universidad Federal de Pelota sobre todo, que vienen trabajando también en estos temas y bueno, incluso tenemos participación en proyectos con ellos, proyectos conjuntos, recibimos también muchos estudiantes del otro lado de la frontera para trabajar con nosotros y de hecho incluso hemos planteado eventos, ¿no?, de intercambio, de investigación conjuntos. Es un trabajo totalmente en red y permanente. Y también están en vinculación con organismos nacionales, con las comunidades locales. ¿Cómo se gestiona los cerritos de indios como patrimonio? Bueno, trabajar con los cerritos, claro, nos implica establecer muchos vínculos con distintos actores, tanto en territorio, población local, comunidades, pobladores rurales que habitan o que están vinculados, que usan de alguna manera los cerritos, pero también con instituciones, ¿no? Con instituciones instituciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Colonización, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con todas estas instituciones nosotros venimos trabajando a través de convenios en todo eso que le llamamos la gestión, el manejo para la conservación de estos patrimonios, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las experiencias más recientes y que además nos llena de orgullo de alguna manera, es el convenio que tenemos desde el CURE con el Instituto Nacional de Colonización, por vez primera en lo que es digamos, la historia de la investigación en la universidad. El instituto le cede unas hectáreas, 3 sitios arqueológicos a la universidad en comodato para ser gestionados, protegidos, conservados, manejados, investigados por la universidad.
Tenemos por primera vez en territorio 22 hectáreas destinadas al CURE para poder hacer investigación, monitoreo, conservación de estas estructuras, en colaboración además con productores ganaderos, ¿no? Por ejemplo, es uno de los proyectos en los que estamos, ¿no? Con ellos, trabajando de qué forma se puede hacer producción ganadera responsable, ¿no? Que ayude a preservar los cerritos. Y nosotros, por otro lado, investigando estrategias de conservación, pero que tampoco impidan seguir produciendo en esas áreas, ¿no? De alguna manera estamos tratando de compatibilizar esos dos ejes: producción responsable y conservación, investigación de este patrimonio arqueológico. Y contanos en relación al valor del patrimonio, ¿qué han avanzado? ¿A qué resultados han llegado? Y bueno, son muchos, ¿no? Y de distinto calibre. Por un lado, estamos poniendo sobre la mesa una historia, ¿no? Una historia que no se conocía, una historia que estaba invisibilizada en lo que es la historia oficial, ¿no? De nuestro país. Estamos como muy acostumbrados a conocer esa historia de apenas 200 años, ¿no? Del Uruguay como país moderno, como la construcción del Estado uruguayo, ¿no? Apenas de 200 años y sin embargo esta historia de pueblos originarios, de larga duración, profundidad temporal, está apenas esbozada en esa historia. Entonces, por un lado, yo creo que estas investigaciones ayudan a tener, ¿no? Como bien fresco la magnitud del espesor histórico de nuestras tierras, claro, en cuanto a pueblos nativos, por un lado. Y por otro lado, esas materialidades en el presente tienen una presencia y una presencia territorial muy fuerte, ¿no? que en conjunto con el desarrollo de ciertas políticas públicas recientes, como las del ordenamiento territorial, la de la conservación en áreas protegidas, necesitan ser integradas, necesitan ser incorporadas. Entonces nuestro trabajo un poco ayuda a eso, a pensar cómo, no solo cómo preservarlas, sino cómo promoverlas, cómo utilizarlas. También hay muchas enseñanzas, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Tenemos también ejemplos de formas alternativas de habitar los territorios, ¿no? Sobre todo en la zona donde están los cerritos, que son humedales, bañados, y que hoy prácticamente se piensan como zonas productivas, ¿no? Para la producción de arroz, de soja. Sin embargo, los cerritos nos muestran de que hay otras formas también. Habían sido habitados. Fueron habitados los bañados, fueron manejados, fueron promovidos. La biodiversidad, incluso la biodiversidad que tienen hoy los bañados, le debe mucho al manejo de estos pueblos originarios. Los montes, las islas forestadas, que son los cerritos, nos hablan de esa relación, ¿no? Con la naturaleza también, que hoy la vemos como muy distante, pero que la tenemos ahí, muy presente. Bueno, y también nos interesa, Camila, no solamente saber qué es lo que los investigadores hacen en la universidad, en la región sino además cuál es el valor que tiene ese conocimiento que produce para la sociedad, para la región. Y tú nos estabas contando ahora realmente unas cuestiones muy interesantes en relación a qué poco que sabemos de lo que pasó antes, hace muchísimo tiempo, este eje temporal a largo plazo en estas tierras en concreto, y claramente tiene una utilidad enorme saber qué pasó antes, ¿no? en estos lugares, quiénes vivieron, cómo vivieron, etc. Pero ahora, concretamente, políticas públicas que tengan que ver con la valorización, la conservación de los cerritos, por ejemplo, como patrimonio, ¿están desarrollándose? ¿Ustedes están contribuyendo a eso? ¿Cómo están articulando? Bueno, mira, el tema nos ha llevado justamente a articular con distintas políticas públicas, ¿no? Por un lado con las políticas patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, con la construcción de inventarios arqueológicos, que son claves, ¿no? Es el insumo primero necesario para después pensar estrategias de conservación.
O sea, las políticas patrimoniales y ambientales en general necesitan un punto de partida, ¿no? Necesitan un conocimiento de base para saber sobre qué diseñar esa planificación estratégica para no solo conservar, sino también usar, promover otros usos a partir de estos patrimonios. Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, la construcción de inventarios es una de las cosas que estamos desarrollando en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces ahí se articulan, digamos, como 3 campos distintos, pero que nos permiten establecer conexiones entre ellos, ¿no? Por un lado, el campo del patrimonio, por otro lado el campo de la conservación y de la conservación y la protección ambiental, y por otro lado el de la planificación territorial. Y en ese sentido tenemos la experiencia muy reciente de construcción del inventario de patrimonio arqueológico departamental en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es una experiencia pionera, es el primer inventario que se construye en el país. Lo hicimos conjunto con el departamento de Tacuarembó, con la Intendencia, en colaboración con la Intendencia. Tacuarembó y Rocha. Tacuarembó y Rocha, sí. Pero este primer inventario que sale aprobado como instrumento de ordenamiento territorial abre la puerta, digamos, ¿no? y va a permitir replicar este instrumento en otros departamentos. Entonces eso es uno de los aspectos como más relevantes de los últimos años, ¿no? A partir de nuestros trabajos. ¿Lo que se inventaría es cerritos de indios o algunos otros todos elementos? Los patrimonios reconocidos en el territorio, visibles en el territorio, de todas las épocas, o sea, cerritos, pero también sitios coloniales, sitios históricos, lugares de memoria, también sitios sagrados. Hemos trabajado también en conjunto, por ejemplo, con colectivos indígenas actuales, con comunidades como Vascuadén Chalá, Conacha, Adench. Son colectivos indígenas actuales que tienen en estos territorios también sus sitios, sus lugares de memorias, y bueno, y también por primera vez han sido integrados en un inventario como instrumento de protección. Eso por un lado. Después por otro, también el inventario es en sí mismo un instrumento de promoción de otras formas de desarrollo local, por ejemplo vinculadas al turismo, ¿no? En estas regiones el turismo de sol y playa, que es el que abunda y conocemos, está saturado, ¿no? Hay demanda, todo el tiempo nos plantean la necesidad de abrir otras ofertas, más en territorio, digamos, continental hacia adentro, turismo vinculado al turismo de naturaleza, al turismo cultural, y bueno, estos cerritos, pero no solo los cerritos, son justamente un argumento central para promover este tipo de desarrollos. Y bueno, y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Turismo, generando capacitaciones. Sin ir más lejos, acabamos de terminar un curso con operadores turísticos de toda la región donde se trabajó precisamente, se profundizó en todos estos temas, ¿no? El potencial del patrimonio cultural y arqueológico de la región como aspecto para promover el turismo cultural y turismo de naturaleza. También trabajamos con los municipios, ¿no? A otras escalas, ¿no? Con los municipios de la región en concreto en el municipio de La Paloma, venimos desarrollando bastantes trabajos vinculando la identificación de estos patrimonios también con la promoción del turismo y la integración de los patrimonios de estas regiones en todo lo que es el desarrollo turístico de estas áreas. Por ejemplo, el Festival de Patrimonios Palomenses, que se celebra ya la 3ª edición que se celebra, un poco apunta a estos temas, ¿no? Así que nos contabas que tienen en el equipo que tú coordinas un trabajo muy importante con las comunidades. Mencionabas varias comunidades indígenas en territorio, pero también los colonos del Instituto Nacional de Colonización, otras organizaciones sociales, pero también organismos públicos
con los que trabajan articuladamente, de manera conjunta, incluso para desarrollar los instrumentos. También desarrollan investigación, tienen resultados en términos de alcanzar conocimiento en relación a cómo se vivía antes, cómo era esa gestión territorial en otros momentos, y también con la enseñanza. Sí, de hecho digamos que todos los resultados de investigación que tenemos, ¿no?, que son además muchos, se van volcando, se van transfiriendo de alguna manera también a la enseñanza, ¿no? Los cursos que dictamos en las carreras que participamos en el CURE, que fundamentalmente son dos. Trabajamos mucho dictando cursos en la licenciatura de Diseño Paisaje y por otro lado en la licenciatura de Gestión Ambiental, ¿no? Todos estos temas son claves en ambas. Entonces, eso también, la investigación que realizamos nos permite transferir resultados, contenidos actualizados de forma permanente en los cursos que dictamos, ¿no? Trabajamos en gestión de patrimonio por un lado, en los talleres de diseño de paisaje por otro, y en muchos de ellos incluso tomamos estos casos, ¿no?, estos ejemplos de trabajo, por ejemplo, con los colonos, como casos de estudio para trabajar con estudiantes. De hecho, el plan de manejo de las áreas destinadas al CURE en Comodato por el Instituto de Colonización, el primer plan de manejo fue realizado en el marco de un taller interdisciplinario de gestión ambiental con estudiantes del CURE. Hicieron sus prácticas, sus trabajos de investigación, y como resultado final eso dio lugar al primer plan de manejo de los cerritos dentro de este predio de colonización. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Aprendimos un montón contigo, un montón en el espesor de la historia, como tú decís, en esta lógica de una temporalidad a largo plazo, en la temporalidad del cortito plazo de lo que se está haciendo ahora en el CURE y para qué sirven las investigaciones que realizan los docentes e investigadores de la regional. Así que te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes.